Ya, lo decíamos en la presentación, vamos a entrar de lleno en el tema de las pensiones, lo informado por la Presidenta de la República en el Palacio de la Moneda, estos tres proyectos que ingresan al Parlamento, que es la propuesta de la moneda del gobierno para reformar nuestro actual sistema de pensiones. Para entrar de lleno en el debate estamos con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. ¿Cómo te va, Marco? Muy bien, gracias. José Luis Ruiz, economista de la Universidad de Chile. Ustedes ya han estado varias veces aquí en la casa, en Mirada Económica. A ver, lo primero es estos anuncios de parte de la moneda, del ministro de Hacienda, de la presidenta, algo que ya está, podríamos decir, en buen chileno, masticado, Marco. No hay mayores sorpresas a tu juicio. No hay mayores sorpresas. En el fondo ya estaba claro que la propuesta era aumentar 5 puntos porcentuales la tasa de cotización, que esa distribución iba a ser 3 puntos a cuentas individuales y 2 puntos a un sistema de ahorro colectivo que tiene 2 o 3 componentes, y que el administrador nuevo de esos 5 puntos porcentuales adicionales va a ser un administrador público, sin fines de lucro, parecido quizás al Banco Central. ¿Qué te faltó acá, quizás como anuncio? Un detalle, quizás lo que más te faltó a ti, quizás de muchas cosas que pueden haber faltado a tu juicio. ¿De lo que yo pienso que es importante, ¿sí?, o de acuerdo a lo que se venía comentando? De acuerdo a lo que tú consideras como importante, ¿qué fue lo principal que faltó? A ver, yo creo que tengo un diagnóstico muy malo del sistema actual, porque está pagando pésimas pensiones, y lo que da cuenta este sistema es que solamente a través del ahorro colectivo o el reparto se pueden mejorar las pensiones actuales, ¿no? Y si es que es así, y se demuestra, y el propio gobierno lo indica, ¿no?, porque se dice va a poder mejorarse las pensiones 20% por este ahorro colectivo, ¿por qué no destina el 5% al ahorro colectivo? Esa es la incoherencia que yo veo en el gobierno cuando plantea esta dicotomía. José Luis, ¿qué sabor te deja este anuncio y quizás qué fue a tu juicio lo que faltó? O sea, la discusión que se había dado en el último año perfectamente se pudo haber implementado antes, dado que no hay nada sorprendente en este nuevo anuncio. Lo único que hay es que básicamente hay un orden de poder separar los proyectos y tratar de evitar la discusión amplia que hubiese sido pasar todo el paquete conjunto. Con respecto al 5%, honestamente yo considero que para hacer solidaridad existen impuestos generales. Independiente que me parece que falta solidaridad dentro del sistema, no veo con tan malos ojos esto de que se divida la cotización, pero mi pregunta es básicamente tratar de entender el detalle de qué justifica que en el fondo para el grueso, para el largo plazo, que suba de 10 puntos porcentuales a 13, va a haber un grupo que no va a recibir nada de esta parte colectiva. Entonces la pregunta es si eso es suficiente para esa población que está recibiendo pensiones. Yo entiendo que hay un reclamo, entiendo que hay bajas pensiones, pero hay muchas maneras de poder enfrentar ese problema. Vamos a entrar al detalle un poco de los proyectos enviados por la moneda. Vamos con la primera gráfica, señor director. Vamos a entrar a los números, netamente. A ver, lo que anuncia hoy día, lo que se anuncia en el Palacio de la Moneda, del 10% de cotización, se sube a un 15%, una cotización futura, esto a cargo del empleador, este 5%, y el alza va a ser gradual. En 5 años, cada año se va a ir aumentando un 1%. Vamos con la siguiente gráfica, vamos desglosando sobre todo ese 5% que es el más polémico dentro de toda esta discusión, no solamente el monto, sino también quién lo va a administrar. Lo vemos ahí, un 5% que un 3% va a ir a una cuenta individual y un 2% va a ir a un fondo solidario que se reparte entre quienes tienen peores pensiones, en quienes tienen más lagunas previsionales, entre quienes más tienen carencias en materias previsionales en nuestro país. Vamos con la tercera gráfica, entramos también al desglose de quién va a administrar este 5%, porque el 10% lo va a seguir administrando las AFP, como ha ocurrido en los últimos 36 años, y el 5% adicional lo va a administrar este Consejo de Ahorro Colectivo, creado un símil, podríamos decir, al Banco Central, que va a ser nombrado a través del Congreso, del Senado, una entidad autónoma. Vamos a ver cómo funciona este Consejo de Ahorro Colectivo. Y la última gráfica, ejercicio que hace la moneda en cuanto al monto que podría aumentar la pensión, por ejemplo, de un hoy día jubilado de 70 años que recibe de pensión de las AFP. Decimos un promedio de 200.000 pesos, más el ahorro previsional, más el aporte previsional solidario de 36.000. Esas 236.000 pesos aumentaría, según la moneda, a 276.000 inmediatamente con la puesta en marcha de esta reforma. En el caso de una mujer de 65 años, si es que posterga su edad de jubilación de acuerdo a incentivos, podría recibir de 300.000, subir con el bono mujer y también con el aporte del Fondo Solidario hasta 417.000 pesos. En lo medular, Marco, esta entidad estatal, este Consejo de Ahorro Colectivo, ha sido punta de lanza para muchas críticas, muchos no le tienen mucha fe al Estado en la administración de estos recursos. Ya con el anuncio hecho, más allá de lo que uno le parezca o las propuestas que se plantearon antes de llegar a este proyecto, ¿qué te parece este Consejo de Ahorro Colectivo?
A ver, como principio me parece bien, en el sentido de que Chile tiene que recuperar la seguridad social, que es la que está presente en la mayoría de los países del mundo, donde existen en general sistemas de reparto, con ahorro, con fondos de reservas técnicas, que en general son administrados por estas entidades. No sé lo que pasa en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Portugal, o si no tienen fondos soberanos de pensiones, como el caso noruego, donde se destinan los recursos del petróleo. Aquí se hizo un símil con Canadá, se decía que era algo... Exactamente, algo Canadá también tiene algo parecido. Entonces, a mí me parece bien que tengamos una discusión, que se abra una discusión de que Chile tiene que tener un sistema de seguridad social. ¿Tienes confianza en este Consejo de Ahorro Colectivo? Muchos decían, no, es del Estado, y hacer del Estado por hecho de ser estatal, ya como que genera un poquito de urticaria. A ver, yo creo que si algo es del Estado o no es del Estado, yo creo que en primer lugar es neutro, ¿no? Depende de cómo se administra y cómo son las reglas del juego, porque hay muchos estados en muchas partes del mundo y hay cosas que se administran mal y cosas que se administran bien. Me gustaría ver el detalle, ¿no? El detalle de cómo va a funcionar este consejo, cómo se van a nombrar exactamente a los consejeros. Se hablan de 7 personas, de 7 expertos, expertas, ojalá. Se supone que no depende del gobierno de turno. Exacto. Es parecido a la figura del Banco Central. Exacto, pero el Banco Central tiene una figura autónoma, pero está cuoteado políticamente. Entonces, en el fondo, el tema central es nuevamente vamos a tener un consejo cuoteado políticamente, lo cual significa que se va a poder hacer o se va a poder decidir de acuerdo a los que las coaliciones políticas que han gobernado el último tiempo consideran que debe ser el sistema de pensiones, o va a ser algo más abierto, más con una apertura de mira mayor, ¿no? José Luis, tu parecer frente a este Consejo de Ahorro Colectivo que va a administrar este 5% adicional. Yo creo que es una buena medida, que básicamente, si bien es cierto, está nombrado por el gobierno, tiene que estar aprobado en el Senado. Sí. Sin embargo, creo que van a ser sujetos de mayores presiones que los consejeros del Banco Central. ¿Por qué? Porque básicamente la presión es social. La presión, porque es nuestra plata al final. Porque no, y claro, cuando ellos van a andar en la calle, el tema de las pensiones es un problema social, real y concreto. El tema de la inflación, si bien es cierto, también es un problema económico. De alguna manera Chile ha avanzado en los años y por lo tanto ha habido mayor estabilidad en términos financieros y se ha dejado de alguna manera este Consejo actuar, intervenir la economía y básicamente tener controlada la inflación a tal punto que la gente no lo ve como el ciudadano común, el ciudadano medio de Chile, no lo ve como un problema financiero completo el de la inflación. En cambio, el problema de las bajas pensiones sí le va a golpear más directamente en su futuro y por lo tanto creo que este Consejo va a tener mayores presiones por ese tipo. Pero muchos sostienen también, y le hago la pregunta a los dos, que ya las AFP me cobran una comisión. Las AFP decían, si yo capturo, entre comillas, este 5%, voy a seguir cobrando la misma comisión, los costos no van a subir. En cambio, si no administro yo, dice la AFP, este 5%, lo va a administrar el Estado y va a cobrar otra comisión. Claro, eso hay que ver bien nuevamente el detalle y ver si efectivamente existe una comisión. No, cuál es el no debería, pero hay que ver si va a utilizar las instalaciones que hoy día tiene el gobierno, por ejemplo, IPS, exactamente, para ver cuál es el costo global. Yeah. Ahora, a mí lo que me genera una contradicción, o sea, veo una contradicción importante de parte del gobierno, es que cree una nueva entidad para administrar estos 5 puntos porcentuales, una parte de cuentas individuales y otra un ahorro colectivo, y un 10% sea administrado por las AFP. En el fondo es como que hubiesen 2 almas en el gobierno, lo cual no es extraño, pero que hubiesen 2 almas, donde una crea en las cuentas individuales y otra crea que una parte de cuentas individuales va a ser administrada por un ente estatal y otro un ahorro colectivo. Yo creo que lo lógico sería tener una claridad, ¿cierto? Una voluntad real y decir, a ver, este es el sistema que queremos. Y esto puede ser diseñado a mediano plazo, pero este es el sistema que queremos. No entiendo la lógica de crear 2 entes administradores. O se quiere AFP, ¿no? O se quiere una entidad que piense en la seguridad social en una lógica de reparto. Podría haber un sistema mixto como el sueco o el uruguayo, ¿no? Pero que se plantee con claridad algo, lo que se quiere, es lo que yo echo de menos en la propuesta del gobierno. José Luis, se lo preguntaba a Marco, el tema de esta posible, o seguramente va a ser una doble comisión, que te cobre la AFP y también te cobre esta entidad estatal. Más allá de lo que uno le parezca o no esta entidad estatal, pero al final no se va a administrar gratis, no hay nada que se administre gratis. ¿Cómo lo ves tú? Tiene que tener costo porque hay que administrar, hay que gestionar, hay un consejo que financiar, o sea, de cualquier manera hay costos que son visibles y costos que a lo mejor no van a ser tan visibles. Pero de alguna manera esto te lleva a que una nueva estructura te genera más costos. Lo de que las AFP lo pudieran gestionar gratis, eso es como una oferta pública, pero en estricto sentido, la gestión de recursos genera costos. Entonces puede que las AFP hayan incurrido ya en el costo de marketing, hayan incurrido en costos de administración de las cuentas, que esa parte debería ser casi lo mismo, pero hay un costo de inversión
Y esos mayores recursos de todas formas, te iba a costar más. le debiera costar, en estricto rigor, como cualquier tipo de institución, ahí tienen que constituir un mayor encaje. Ese encaje es capital propio que tiene que tener un retorno. Por lo tanto, en un sentido purista, debiera tener un costo. Ahora, si ellos quieren proteger el negocio que tienen previsional, ellos básicamente hacen esta oferta de no cobrar, pero es básicamente para evitar que surja un competidor. Este ente estatal creado, de alguna manera, la ventaja que le puedo ver, adicional a lo que ya hay, es que va a tener una parte colectiva de beneficio y va a tener cuentas individuales. Yo creo que el tema de las cuentas individuales es algo que introduce responsabilidad fiscal. El hecho de volver a un sistema de reparto creo que ya es inviable y eso ha quedado demostrado. O sea, eso está fuera de discusión. Puntualmente en este proyecto de ley, por primera vez en 36 años se introduce un pilar colectivo, podríamos decir, solidario, realmente solidario, de parte de que uno como cotizante le solidariza un poco con los demás que quizás tienen menos acceso o a jubilaciones menos dignas. ¿Cómo lo ves tú, Marco, este 2% del 5%? Pero si tú le preguntas a la gente, no te voy a meter aquí la encuesta que hizo Habitat, porque al final uno dice, claro, la hace una FP, no es que los números estén manipulados, pero obviamente hay una intencionalidad, uno puede leer. Pero si uno le pregunta a la gente en la calle, la mayoría dice de este 5% que sea todo para mí. Y quizás cuando uno le pregunta, quizás con cámara, dice, no, el tema solidario es importante. Pero hay un poco una contradicción en el tema de que sea realmente solidario. Yo creo que el tema tiene que ver con la formulación de la pregunta. Si yo estoy recibiendo una pensión de 150.000 pesos y me preguntan si quiero, entre comillas, compartir un costo difícil adicional, no se entiende la lógica de un sistema solidario de reparto. Si a mí me dicen, tú vas a tener una pensión cierta, que son los sistemas de beneficio definido de reparto, y tú vas a mejorar tu pensión con este ahorro colectivo, sin duda la respuesta sería otra. Yo disiento completamente de lo que dice José Luis, de que los sistemas de reparto son inviables. O sea, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos tiene una transición demográfica por lejos distinta a la nuestra. Ya tienen 2 o 3 cotizantes por cada pensionado y tienen sistemas de reparto, ¿no? Actuarialmente proyectados, van haciendo cambios, pero aquí en el fondo en Chile tenemos cierto provincianismo en relación a la discusión de seguridad social. Tenemos un problema, no tenemos académicos especialistas en seguridad social, tenemos académicos especialistas en mercado financiero, ¿no?, que saben cómo mover los multifondos, pero solo András Utov, ¿no? Yo veo que es alguien que escribe sobre seguridad social, que es la que existe en otras partes del mundo. Y algo que hizo el Banco Central, que a mí me parece también complicado, que proyectó un sistema de reparto sin historia, ¿no? Es decir, como que perdiéramos los fondos que están administrados actualmente y desde ahí en adelante proyectamos el sistema de reparto. Lo que demuestra el gobierno, ¿no?, con esta propuesta que desde mi punto de vista es bastante acotada, es que la única forma actualmente de mejorar las pensiones es con el ahorro colectivo, es la única forma. Por tanto, yo siento que el sistema de cuentas individuales hoy día es inviable, no da para más, ¿no? Seguimos en esa camisa de fuerza y vamos a tener que volver a hacer una tercera comisión para ver cómo solucionamos el problema de las pensiones en Chile. Tú mencionabas, José Luis, que el tema solidario debería pagarlo más en temas de impuestos nacionales, o sea, que el Estado lo pague más que uno como cotizante vaya a, entre comillas, subsidiar a otros chilenos. También, en el plano más quizás uno podría decir sentimental, ¿no le hace bien a un país que entre todos también seamos más solidarios y que no solamente uno diga el Estado el que ayuda, y que también seamos todos parte de un mismo sistema de seguridad social? Es que yo creo que ahí hay un error conceptual, porque no es que el Estado lo pague, son los contribuyentes. Los contribuyentes son los que hacen que crezcan los impuestos generales. Por lo tanto, con un buen sistema tributario, un buen sistema, si quieres meter solidaridad, genera una buena estructura tributaria, tú vas a conseguir que todo aquel que pueda pagar más, pague más. Con este sistema que está de colectivo que se está generando, solamente se está cobrando sobre la gente que tiene un trabajo formal. Estás dejando fuera a independientes, estás dejando fuera al emprendedor. ¿Qué pasa con los independientes? Se lo pregunto a los dos porque hace mucho rato, desde la última gran reforma del 2008, el tema de los independientes en buen chileno se ha venido chuteando. Se suponía que el 2018 iban a empezar a cotizar obligatoriamente y aquí no se mencionó una palabra. Creo que en la minuta aparece un concepto de que los independientes también se van a integrar y tendrían trabajadores, exacto, tendrían que colocar su aporte, ¿no? Tendrían que colocar su aporte, creo que el 5%, el porcentaje que quede, que ellos tendrían que hacerlo obligatoriamente. Ahora, si el sistema está deslegitimado, ¿no?, es difícil obligar a trabajadores y trabajadoras a aportar un sistema deslegitimado. Quizás por eso se entiende este chutear. Yo creo que si tenemos un sistema que efectivamente puede pagar pensiones
no a la finlandesa ni a la sueca, sino pensiones que permitan vivir en Chile, que es lo que no hace este sistema, sin duda habría muchos más incentivos para que los independientes pudiesen aportar. Hay un tema de que en todos los países del mundo no es fácil que los independientes aporten, a veces se hace obligatorio, es fácil también escabullirse esa obligatoriedad, pero la idea es diseñar un sistema en conjunto, porque supongamos que de este 15%, el independiente aporta su parte, el 10%, pero falta el 5% del empleador. ¿Quién coloca ese 5%? ¿No? Lo coloca el Estado, lo colocará en el caso de alguien que boletea, por ejemplo, quien contrata el servicio. Esas son posibles propuestas si uno toma lo que sucede en otros países del mundo. José Luis, ¿cómo lo ves tú el hecho de que nuevamente el tema del independiente queda un poco en la berma? No se ve algo concreto hacia los independientes y básicamente ahora que el independiente tiene algún grado de cobertura con la pensión básica solidaria, de alguna manera tiene menos incentivo a cotizar. Segundo, no es llegar tampoco y subir de un 10 a un 15% el costo de contribución al sistema. Aquí se va a generar un desempleo. O sea, no es por ser alarmista, pero hay cálculos de gente seria como Felipe Larraín que muestra que el desempleo podría perfectamente, con las condiciones actuales, lo hizo hace un año el cálculo, podrían ser más de 100.000 personas que podrían perder el trabajo. Porque es un costo que a las nóminas. ¿Entonces lo deberá pagar el trabajador? No, es que todo depende, porque al final del día en economía se sabe que al final el trabajador gran parte puede terminar pagando O sea, al final en Chile siempre paga molla. Es que de alguna manera se lo va a terminar pagando por un menor reajuste salarial. Sí. Pero ahí va a depender y nuevamente te genera otro problema, porque van a haber grupos económicos que pueden negociar mejor con su empleador y por lo tanto pueden distribuir mejor esta carga adicional. Pero hay otros grupos que tienen menos fuerza para negociar y por lo tanto pueden terminar absorbiendo en el largo plazo de mayor manera este costo. Pero de alguna manera yo creo que aquí hay un error conceptual en el sentido que se le pide mucho a un sistema. Este sistema es un sistema de cuentas que te garantiza un monto de pensión acorde a tu contribución. No hay un monto definido, porque esto depende del mercado. Ahí es donde sí comparto, como dice Marco, que debiera haber un concepto más amplio de seguridad social. Pero un sistema de reparto como tal no funciona porque la plata se la van a gastar. Y básicamente van a pagar más beneficios y después, ¿cómo devuelves eso? Vamos a ir a la primera pausa, que es Mirada Económica, José Luis Marco. Vamos una pausita cortita y seguimos con otros temas relativos a este proyecto de ley de reforma de pensiones. 3 proyectos, en rigor, temas que nos quedan en el tintero y que son bien interesantes, que usted seguramente en la casa se debe estar preguntando. Mirada Económica.